Compañeros, en el video les voy a indicar cuáles son los resultados a los que he podido llegar, pero además les voy a indicar cuál es el procedimiento que he seguido para poder configurar todo el problema y poder generar resultados. Primero voy a empezar indicándoles los resultados a los que he podido llegar y luego sí vamos a revisar un poco más a fondo cuál es el procedimiento, que básicamente es común entre todos. Hay unos coeficientes de contacto que son también importantes para poder indicar que los resultados son coherentes. Ya, ya cuando analicemos los resultados me van a ver un poco más a qué me refiero. Listo. Pues ahora empecemos revisando los primeros resultados que obtuve. Este es el primer resultado que obtuve del- con los primeros ensayos. Ya, si ustedes ven aquí, a ver, esta es la geometría del vaso, la geometría final a la que se debería llegar. Este es el molde. Sí, este es a la que se debe llegar. Sin embargo, voy a activar los dos. Sin embargo, en esta parte de aquí que debería ser plana, ya no está plana, no se está comportando como tal, más bien está yéndose aquí toda esta parte suelta. Ya, acá está acoplándose, pero está todavía bastante lejana a las paredes. Sí. Otro resultado tengo acá. La parte plana está ya bastante acoplada, pero bueno, el resto sigue un poco lejos, incluso eh, no está tan cercana a las paredes. Ya, ahí se puede ver. Lo único que hice ahora fue poner transparente la superficie del molde y aquí se puede ver cómo está el, el plástico termoformado. Si es que le hago por un video, ya, al principio se puede ver la semiesfera incluso que indicaban en las publicaciones, pero después ya se termina deformando. Esta deformación, este momento se da por la deformación de la malla. ¿Ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, estos de acá son las aristas de los elementos que está formando el vaso y que están bastante deformadas, entonces la malla ya no se alcanza a acoplar de una forma adecuada, o más que adecuada, una forma tan cercana. Ya, ahora otro, con una malla un poco más refinada, pero los coeficientes de contacto son los mismos que utilicé en la primera simulación que les indiqué. Les ven en esta parte, no toma en cuenta la parte plana, pero en cambio la adaptación sí es un poco más suave. Si yo activo ya la vista del molde, hasta acá, eh, la adaptación no es tan buena. ¿Ya? Pero en cambio, que le hago la animación, que le hago la animación,
Ustedes le pueden ver la esfera que se va formando. Es mucho mejor que las dos anteriores. Hasta que llega al fondo del molde y empieza también a tomar la forma del molde. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente de este comportamiento frente a este comportamiento que se adapta mejor en la parte superior, las partes planas? Son esos coeficientes de contacto que les acababa de indicar. Para esos, en la teoría les dicen algunas cosas, pero los dejan un poco en el aire. Entonces, y sí sería cuestión de irle probando a ver cómo se están adaptando las superficies. Esto tengo que seguir profundizando un poco más para poderles ya dar una idea más clara de cómo se deben configurar estos coeficientes. Sí, entonces en estos días también yo voy a seguir revisando para poderles dar con más firmeza cuál sería la forma más apropiada de dar estos valores. Hay dos resultados más. Voy a indicar ya una vez que finalice la explicación. A ver, antes que nada, a ustedes les voy a enviar un archivo comprimido, pero es comprimido a partir del mismo programa, ya que es este de aquí. Pesa alrededor de 112 megas. Entonces aquí todo, está toda la información, incluidos los resultados que se generaron. Entonces ustedes para abrir se van a File, eh, ya, si van a File, es que en las versiones anteriores salía con otro texto. Ahora en esta versión está como Import. Import le buscan en donde hayan descargado ustedes. Yo lo tengo en el escritorio y está aquí el archivo. Sí, aquí me reconoce directo. Le mandan a abrir. Se demora un poco. Y ustedes tienen que darle un nombre al archivo. Una vez que le den el nombre al archivo, ya se abre automáticamente. Ustedes ya van a tener estos, em, todos estos módulos de aquí. Todos son al final Fluid Flow de Blow Molding, de Polyflow. Ya. Bueno, ahorita le va a mandar a abrir. Sí, se demora un poco, dependiendo del archivo. Ya, bueno, aquí se, se aumentaron los 5 módulos. Ya, no sé si esto está un poco diferente de cómo es la restauración de archivos. Ya, bueno, no importa, al final, si es que ustedes tienen un nuevo archivo abierto, uno que esté vacío, el procedimiento va a ser el mismo. Import, le buscan el archivo. Ya. Entonces ahora me voy a abrir primero la geometría. La geometría la generé aquí mismo en el Design Modeler. El ANSYS tiene dos programas para generar las geometrías. Uno es el Design Modeler, que es el más antiguo y es el que voy a utilizar ahora. Y hay el Spice Claim, que es también poderoso ese programa, pero no es tan recomendable para hacer un modelo CAD desde cero.
no es cuestión de cómo le vayamos viendo la utilidad a los programas. Yo por qué utilizo aquí el Design Modeler, porque puedo generar directamente las geometrías y no necesito, sí, y no necesito estar generando en otro programa y a cada momento estar importando acá el ANSYS. Yo aquí ya genero la geometría básica. Luego que tienen que saber es que para el problema de ustedes vamos a hacer solamente con superficies, con tipo shell. Ya, pues aquí lo que yo hago son líneas, tanto para el molde como para el film, forma circular que voy a generar. Esta es una línea y esta es otra línea para el molde. Ya, entonces aquí pongo todas las dimensiones que yo necesite, la altura, y esto también ustedes le pueden variar, no hay ningún problema. Por ejemplo, la base del vaso dice H4 y aquí está de 30. Aquí H5 es el diámetro total del vaso, H5 de 50 milímetros. Ya, la altura B1 de 100. Ya, ustedes pueden ir variando. También del film le pueden ir variando. El diámetro del film, esta sección de acá. Ya, sí, le pueden ir variando. Si es que ustedes varían alguna cota aquí, por ejemplo, si es que varío H5, H2 o H3, aquí este H2 es... Ya, esa es la cota H2. Como aquí está hecho una arista, que luego yo le hago radio, pues le cojo la primera cota, que sería la abertura del vaso. Y luego este H3 sería solamente esta ala del vaso. Esta ala del vaso sería lo del H3. Ya. Eh, el cargador está en la... Ya. Sería esta ala del vaso. Y el H5 sería más bien el diámetro total del disco. Entonces ustedes le pueden ir variando. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes varían alguna de estas cotas, cualquiera de ellas va a variar automáticamente, se actualiza. ¿Ya? Y ya bueno, luego tendrían que mandar a calcular. Si tienen que hacer algún refinamiento de malla lo harán, pero no tienen que hacer grandes cambios. ¿Ya? Por ejemplo, si es que yo en el Inventor o en el SolidWorks tengo que hacer los cambios en el Inventor, generar el archivo que voy a utilizar acá en el ANSYS, y bueno, toma tiempo. Ahora cambio aquí, solo cambio las cotas y se acabó. ¿Ya? Tengo aquí lo que corresponde a la línea del molde, la línea del film, ¿ya? Y luego revolución, ¿ya? La revolución aquí está del film, está del molde, solamente con revolución, y son de las líneas. Esas líneas de hacer revolución se terminan haciendo superficies, no sólidos. ¿Ya? Aquí yo no le voy a dar el espesor del film, eso se hace ya en el Polyflow. Esto es lo que respecta a la geometría.
Voy a cerrarle. Ya. Lo que es el mallado aquí no se hacen grandes cambios, sino únicamente lo que respecta a la malla. Y aquí mismo yo le voy indicando si es que necesito refinarle, voy indicando qué tamaño de elementos necesito, etcétera. Entonces esto no sé si es que ustedes vienen ocupado. El entorno es igual que el Axis Mechanical. No hay grandes novedades en esto. Algo que también debe tener en cuenta es que la versión que yo tengo ANSYS es esta, la ANSYS Academic Student 2020 R1. Ya, estos se pueden descargar directamente desde la página de ANSYS y no tienen ningún problema de descarga, pueden ser conectados al internet. Sí, es completamente legal. Tiene una limitación en el número de nodos, de elementos y de componentes que se van ensamblando. Pero para la mayoría de proyectos, por ejemplo, para el de ustedes, no necesitan más. Ya, aquí está el mallado, sí, está el film con una malla inicial por defecto. Y un momentito, no tengo ustedes la malla, como automáticamente le va acoplando los elementos, se van acoplando directamente al molde. Sí, por eso que están más finos, los otros están más gruesos. Como les decía, esto es una malla por defecto. No le hago, no le hago ningún cambio. ¿Ya? Entonces, esto es prácticamente todo lo del mallado. En el último, si le hago, en los posteriores, yo sí le hago un refinado de malla y les indicaré ya cuando, cuando corresponda. Ya voy a cerrarlo. Ahora, mi setup o en la configuración. Como les decía, es prácticamente lo mismo para todos. Lo que sí he variado es los coeficientes de contacto. Sí, entonces aquí tengo el film y el molde. ¿Ya? Entonces ahora, eh, hay unos tutoriales que empiezan ya desde cero, de cómo crear una tarea y todo eso. Yo me voy a saltar la parte únicamente de la que es de crear la tarea. ¿Ya? Eh, y ya tengo aquí creada la tarea. Sí, se llama Femtask. Entonces, lo primero es crear el molde, en donde es una definición de molde. Ya traducido al español. Ya, yo ya tengo aquí el molde generado. Bueno, el molde ya, la geometría acá ya le generamos. Ahora vamos a la creación del molde, o sea, indicar al programa cuál es el molde. Aquí si es que quiero crear un nuevo molde, create new mold. Aquí yo el mold 1 que ya le tengo creado. El dominio del molde, que es en este caso que es MatID-4, se resalta en rojo. Inicialmente vienen todos todos los cuerpos, todos los componentes que estén aquí. Ya, por ejemplo, venía el MatID 2, que es el film, y el MatID 4, que es el molde propiamente. Entonces, para retirar el que no corresponda, se
aplasta, se presiona remove y entonces el mat ID 2 ya se retira. Sí. Lo dejo únicamente configurado como el mat ID, el ID 4, el de acá abajo, y ya se asigna directamente. Entonces, para regresar, upper level, en contact conditions, ya, aquí tengo que indicar cuáles van a ser las superficies de contacto. Aquí hago doble clic, porque esto debe tener contacto. ¿Con qué? Ya voy a indicar luego cuando corresponda a lo del film, que es el objeto con el que va a tener contacto. Pero por ahora le indico solamente que esto va a ser una superficie de contacto, porque por defecto viene no contact. Entonces en contact, para indicar al programa que va a ser una superficie de contacto. Ya, debe estar contact along mat ID 4. Upper level para subir. En el mold motion, si es que voy a hacer que el molde se mueva, utilizo esto. De lo contrario, no es necesario configurar nada. Si es que yo le abro Modify Motion Type, y aquí está Fixed Mold. Si es que le hago doble clic, tengo aquí cuatro opciones, cuatro alternativas. 0, que es Fixed; 1, que es traslación con la imposición de una velocidad; la 2, que es la traslación con una velocidad impuesta, perdón, con fuerza impuesta, y con una velocidad que también debe ser indicada y configurada. Bien, ahora todos estos se tienen que indicar de acuerdo a lo que se vaya a utilizar. Aquí, como el molde va a ser fijo, entonces 0 fixed mold, sin velocidad y sin fuerza. Bien, no se imponen ni fuerza ni velocidad, queda fijo. Entonces upper level, y esto sería todo lo que respecta al molde. Voy nuevamente upper level, ya. Y ahora se debe crear una nueva subtarea en la cual yo voy a indicar todo lo que corresponde al film, en este caso. Yo aquí ya tengo creada, se llama film, simple ahora. Entonces, y lo primero es indicar el dominio de la subtarea. ¿Ya? Entonces, contrario a lo que vimos del molde, lo que se debe quedar en la parte superior, que van a ser las activas, es el mat ID 2 del film. Y le voy a remover el mat ID 4, que corresponde al molde. Sí, entonces se queda activa solamente el mat ID 2, que va a ser el film. Sí. Per level, está indicada el dominio, el flow boundary conditions. ¿Qué se refiere a esto? Aquí tengo que indicar cómo va a ser el movimiento o qué es lo que va a intervenir para hacer el termoformado. ¿Ya? En este caso, si aquí tengo 0 wall velocity, que todo el contorno va a tener velocidad 0, es decir, que no se va a mover. Aquí tengo algunas otras opciones. Plano de simetría, que también se podría utilizar en el ejemplo de ustedes, pero para no complicar mucho, sí, le hice todo el sólido. Entonces, bueno, sí, todo el volumen, sí, porque si no se puede utilizar un cuarto, o sea, la cuarta parte, y utilizar simetría a un costado y al otro costado. Pero aquí está el film completo. Ya, hay aquí otras opciones que por ahora no vamos a revisar. Ya, aquí lo que es importante y que se va a trabajar con una, con una presión impuesta. Sí,
para hacer esos cambios, eh, básicamente le hago clic en este cuadro, ¿sí? Ya. Y aquí me aparece ya un valor y me dan algunas opciones para cargar los valores dependiendo de cómo yo voy a configurar. Sí. En este caso, si es que es constante, si es que es con algunas variaciones y si es que es con rampas. Sí. Entonces, lo que tienen que fijarse primero es que la dirección de la aplicación de la presión sea la correcta. Como la presión viene desde arriba, ejerce sobre el film y el film se va hacia el molde. Si la dirección está correcta, sí. Si es que estuviera al revés, lo único que hay que hacer es ponerle el signo negativo. Entonces el programa ya entiende directamente qué es lo que tiene que hacer. Aquí un valor constante que le he puesto 2 exponencial a la 7 que me da más o menos una presión de 2 bar. Sí, 200 megapascales. Sí, aquí el tema de las unidades también vamos a revisar luego. Ese es el valor que le estoy cargando ahora. Y nada más. Subimos, sube. Eh, en los contactos. Esta es la parte que les indicaba. Entonces, se va en contacts y bueno, primero hay que crear un nuevo problema de contacto. Sí, yo aquí ya le tengo creado. Sí, entonces, bueno, aquí se pone, la primera vez se pone select contact wall y aquí debe aparecer el único contacto que yo le configuré previamente. Si es que hay más, se van a, se van a mostrar aquí. Pero como es únicamente un solo contacto que se ha configurado, aparece solo uno. Entonces se selecciona, se presiona Select y eso es todo. Vamos a Upper Level. Ya. Y aquí todos estos son estos coeficientes que se tienen que ir configurando. ¿Sí? Estos valores al principio son valores por defecto. ¿Sí? No les modifiqué la primera vez. Luego esto sí se va cambiando hasta, hasta llegar a resultados que sean más coherentes. Sí, entonces esto no le cambio. En los otros sí les voy cambiando y les voy a mostrar los valores. Eh, Tengo aquí upper level y en los layers aquí igual primero hay que poner create a new layer y me sale un mensaje. Es que yo quiero crear una copia del existente y le voy a poner no. Ya. Eh, Aquí se me va a crear un nuevo material. Esta es la nueva que se creó y esta es la que yo le tenía creado. Bueno, no por defecto, sino lo que le configuré. Voy a poner delete layer, selecciono esta y ya se me borra. Eh, entonces, es la layer que yo le creé, que es el film. Aquí se voy poniendo los datos del material. Tengo varias cosas que puedo irle configurando. Ya, aquí, por ejemplo, el shade rate dependence ya, de la viscosidad. Este es un término un poco ya más técnico. Ustedes ya tienen que manejar, que es la dependencia del constante en función de la viscosidad.
Esto es un valor. Esto no le, no les podría dar mayor explicación porque es, ya como decía, un tanto más del área de termoformado. Sí, entonces yo le tomé un valor de literatura, de los tutoriales que estábamos manejando. Entonces verán cuál es el más adecuado y todo esto. Ahora fíjense aquí que las unidades están en milímetros, gramos, segundos, miliamperios y celsius. Ya, no, centígrados, grados centígrados. Entonces es la misma unidad que se debe, en la que se debe ingresar. Única, ya bueno, aquí tienen varias alternativas. Sí, verán ustedes cuál es la corresponda. Yo le puse una viscosidad constante, ya, y este es el valor. Y como les decía, esto yo le encargué de la literatura tutorial un tutorial que incluso yo les pasé. La densidad, también tomé un valor de la literatura. Sí, si no le ponen modificación de la densidad. eh, y tengan en cuenta cómo son las unidades también. Sí, estas unidades son las que deben indicar todo lo que se va a ingresar. Eh, lo que respecta a la inercia, ¿no es cierto? Como esto tiene un peso, va a tener una masa, por tanto va a tener efectos inerciales. Entonces hay que indicar también que la inercia va a ser tomada en cuenta. La gravedad también se le debe indicar. Ya, aquí debería ser. Eh, Voy a mostrar los ejes. Sería muy pequeñito. Ya. El eje Y, que es de color verde, sería en este sentido, pero negativo. Gravedad en Y. Voy a hacer el cambio. Ustedes pueden probarle, porque si yo le hago el cambio aquí, me voy a demorar en hacer nuevamente el cálculo y se va a demorar este video que les estoy pretendiendo enviarles. Ya, la densidad, los efectos inerciales, y ya, la layer permeability. También le dejé un valor por defecto. No sé si es que ustedes ya manejan este término. Bueno, yo igual estoy todavía revisando a ver a qué hace referencia. Este es un término ya mucho más específico, que se relaciona más hacia la parte de polímeros. Ya. Y esto sería todo lo que hay que configurar. Este término, la densidad, los efectos inerciales, la gravedad y la permeabilidad del film. Ya, vamos al upper level. Y en initial thickness es el espesor inicial que van a tener ustedes del film. Yo también le puse aquí constante. Recuerden que las unidades están en milímetros, 1 milímetro. Sí, y hay otras opciones que podrían utilizar también. De revisar cómo va a ser el fenómeno que ustedes van a estudiar, pero como van a utilizar un modelo muy sencillo, pues, podría ser constante sin problema. Ya, entonces es todo lo que corresponde a la layer en este caso que va a ser el film. Y upper level, y está ya prácticamente lo básico configurado. Parámetros numéricos,
Aquí se configura el tema de las iteraciones, si es que hace falta, para reducir el tiempo de las interacciones, porque como es transitorio, es decir, ustedes ponen un segundo o 2 segundos, ¿ya? Y eso depende de, de, ya por ejemplo del tamaño del molde, etcétera. No es lo mismo tener este molde pequeño de un vaso de 6 onzas, me parece que es, que el de ya todo un contenedor, un tanque de 1 metro cúbico. Necesitarán más tiempo y otros factores más que tienen que irle revisando. ¿Ya? Entonces, aquí lo que sí podemos cambiar directamente es el Wi-Fi de Upper Time Limit. Este es el tiempo máximo o el tiempo máximo al que va a llegar la simulación. Yo le dejo el valor por defecto, que es de luego, si es que me hace falta más tiempo, puedo subir upper level y está ya prácticamente configurado. Entonces, level, save and exit. Sí, es la pantalla en la que me sale inicialmente. Aquí está el film task 1, que es la tarea que yo le creé. Save and exit. Aceptar, continuar. Bueno, aquí no se me alteró. Como no cambié nada, entonces no se me alteró porque si no, cualquier cambio tengo que actualizarle y mandarle a calcular nuevamente. Ustedes pueden borrar, por ejemplo, del primero los resultados con clic derecho, aquí en Solution, clic derecho y ponerle reset y mandarle a calcular y ver cuánto se demora. En estos de aquí no se demora mucho, 2 o 3 minutos y está. Este de aquí sí ya se demoró más o menos unas 2 horas. Bien, que es el de acá. Y depende también mucho de la compo que ustedes ocupen. Ya. Pues aquí vamos en Solution, no vamos a hacer mayor cosa. Pero me deja abrir. Hay que ver aquí algunos otros valores, pero al momento no vamos a revisar. Vamos directamente a los resultados que, bueno, ya les había indicado. Entonces también inicialmente les va a aparecer en esta forma. Ya, el outline les va a salir así. Entonces le abre. Aquí está, si ven lo que estaba definido como el MAT-ID 2 y el MAT-ID 4. Le abre. También no va a estar nada seleccionado. Va a aparecer así. Entonces ustedes le van seleccionando aquí. Aquí el del medio, de la superficie, de lo que correspondería al film, el MAT-ID 2 y el MAT-ID 4 lo que sería el molde. Activo, que sería el molde. Pues aquí yo ya veo cómo está la adaptación de la geometría al molde. Luego clic en este reloj, subo todo, y aquí está todo el tiempo, las etapas de cálculo, los pasos. Pongo en el número 1, en el paso número 1, doy clic en esta cinta y mando a reproducir. Ven aquí el incremento del tiempo, cómo está. Yo le hice varias pruebas con la presión también para que sea suficiente y le empuje al film.
Ya, porque el film también aquí está el espesor de 1 milímetro, entonces no es tan poquito. Por eso la presión también tiene que incrementarse. Es un valor que ahorita yo estoy probando, pero ustedes le pueden ir ya acomodando un poco más a los estudios que ustedes vayan revisando, entonces ya va a ser más sencillo. Bien, este es el primer resultado. El segundo resultado también ya les indiqué, pero vamos un momentito al setup. Ya, voy a irme directamente a los contactos, que es en el film, y define contacts. Aquí, si ven ustedes, está ya más altos estos valores. Desde aquí, el sleeping, el penalty, y esto hace referencia a la penetración del film contra el molde. ¿Qué tan preciso necesito yo? O, sí, bueno, ¿qué tan preciso necesito? Que se actualice y le verifique eh, la penetración del film contra el molde. Sí, estos valores, si es que ustedes le alteran, van a irse cambiando. Sí, últimos valores que yo ocupé. Ya. Dice, si es que quiero guardar, le voy a poner que, bueno, sí, que se me va a cerrar y no va a guardar nada. Pongo aceptar. Ya, ahora voy un momentito acá al que tiene ya la malla refinada. Me voy directamente al film, los contactos. Y estoy utilizando nuevamente valores por defecto. Sí, entonces por eso es que este es muy parecido al que es con la malla refinada. El comportamiento no es muy similar. Sí, observen este comportamiento y el que tiene la malla refinada. Ahora lo que sí podemos poner como observación y que es importante es la adaptación de la malla a la parte inferior. Sí, es decir que tenemos que tener cuidado tanto en lo que es la malla como en lo que es debemos tener tanto en lo que es la malla como en la definición de los contactos. Si se ven aquí está un poco mejor redactado a la base del vaso. También aquí está también. Sí, finalmente, si les muestro el último resultado, que está igual con los coeficientes altos, coeficientes de contacto. Ya, sí, este es el comportamiento. Ahora, aquí está muy bien, bastante adaptado, pero el vaso está un poco. Debe ser transparente. Ya, si ven, hay una separación demasiada. Pues eso es lo que se debe ir cuidando. Este resultado, si bien se adapta bastante bien, eh, hay que seguirle puliendo todavía algunos detalles. Sí, voy a reproducir desde el comienzo. Ah, y este también ya le incrementé el tiempo a 2 segundos. Observen aquí. Ese tiempo es tiempo real. Es decir, que o sea, son 2 segundos. No es un tiempo de referencia, entonces es un tiempo real.
tiempo físico. Aquí lo que también sí podríamos rescatar es que si ustedes se fijan en la parte inferior del vaso, sí hay algunos pliegues que se van formando. Desde aquí, como una de las conclusiones también sería que a lo mejor la presión está muy alta y va a hacer que se formen estos pliegues. Sí, podría ser. Ese es un resultado que podría ser uno de los posibles comportamientos, pero se tiene que profundizar más en el estudio. Sí, y aquí está el tiempo, creo que sí, 2 segundos. Sí. Entonces, bueno, eso sería básicamente la configuración. Como ven, no es complicado, pero yo les voy a seguir ayudando con todo lo que viene a continuación. Lo que sí sería necesario que ustedes definan los parámetros de la viscosidad y todo eso, y las presiones también, para poder ya seguir haciendo un modelo más apropiado, más aproximado a la realidad y poder ya interpretar cuáles van a ser los posibles resultados. Sí, el tema de los contactos, también los coeficientes de contacto, también hay que revisarles. Y yo sí, en estos días voy a seguir revisando. Para la próxima semana ya estoy seguro que les tengo algo más explicativo de estos coeficientes. Sí, pues bueno, esto pienso que ya le pueden presentar al ingeniero Jorge Fajardo para que ya se puedan defender y mostrar que ustedes sí han estado trabajando. Y listo, compañeros. Eso sería todo. Y me comentan cualquier novedad.